Saludos, estimados hermanos en Cristo Jesús. Una vez más con ustedes, su hermano Alexis Mosquera, desde Panamá, país centroamericano, para hacer una reflexión más de lo que enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica. En este caso me quiero hacer una reflexión acerca de las últimas expresiones del Papa Francisco en su viaje a Asia, ¿no? Donde en su última reunión con los jóvenes emitió unas declaraciones diciendo que todas las religiones nos conducen a Dios. Pero había una serie de comentarios, unos un poco agresivos, otros un poco enojados, etcétera, ¿no? E incluso algunos comentarios desacertados, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que tomar las cosas como son y por donde son, ¿verdad? Por ejemplo, al referirse a otras religiones, otras personas al comentar lo que el Papa dijo, al referirse a otras religiones como el hinduismo, los musulmanes, podemos hablar de otras también, se han referido a ellas como religiones falsas, y no es correcto, no son falsas religiones, ya que si nosotros buscamos en el diccionario, la palabra falsa es sinónimo de farsante, de disimular, de engaño, de traición, ¿verdad? O como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo iba a venir una impostura religiosa, o va a venir. Entonces, la impostura va a ser liderada por un impostor. Entonces, ahí viene, un impostor es alguien que está engañando, ¿no? Pero no podemos decir que las religiones, las demás, por lo menos todas, son falsas, porque el fin de ellas no fue engañar al mundo, engañar a su gente, sino, digamos, pensando que eso era lo correcto, ¿no? Ellos estaban a ciegas, a tientas. A esas religiones, a esos países no se les ha revelado el Dios verdadero en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, y en la persona de Moisés y de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, el hombre, por ser intrínsecamente religioso, porque Dios nos creó, siempre está tratando de buscar, digamos, una fuerza superior, alguien superior que los creó. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nuestros aborígenes en América, antes de la venida de los españoles, eran religiosos, buscaban cómo adorar a un Dios, ¿no? Sino que pues, al no tener la revelación, pues no sabían. Entonces, una cosa es decir que son falsas, y otras veces que no son, y que son incorrectas, ¿sí? Que no son correctas, es diferente. Porque yo puedo tener un error, pero no con mala intención, ¿verdad? No es una falsedad. Eso es lo primero. En segundo lugar, lo que dijo el Papa, ¿no? Todas las religiones nos conducen a Dios. Eso no es correcto, porque, y aquí me refiero a lo que estoy diciendo, ¿no? No estamos diciendo que el Papa está tratando de engañar a la gente. Pues se equivocó, pero no es correcto lo que dijo. Solamente Dios puede juzgar el corazón del Papa Francisco. ¿Cuál fue su intención? Yo no lo puedo hacer. Pero sí podemos juzgar sus palabras y sus hechos. Eso es normal. Eso no está mal. Entonces, lo que sí dijo es incorrecto, ya que contradice la enseñanza de la Iglesia, incluso de declaraciones de Papa, entre ellos el León XIII, ¿no? Y muchos otros. Y contradice al mismo Señor Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Otra de las expresiones desafortunadas del Papa fue que cuando dijo: no debemos decir que mi religión es más importante que la tuya, o la tuya que la mía. Es que no se trata de eso. Se trata no de que sea más importante, sino cuál es la religión verdadera. O sea, en qué religión de todas las que hay se reveló el Dios verdadero. Y el Dios verdadero se reveló en la persona de su Hijo, increado, que llegó a decir aquí: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre o viene al Padre sino por mí. Estaba claro. Y él dijo: yo soy la luz del mundo. Y Cristo vino a predicar la verdad. La verdad, en primer lugar, de su Padre, de Dios. Y lo reveló como Padre, ¿no? Y él fue el quien reveló a la Santísima Trinidad. Los judíos, en la primera revelación, ellos no saben que Dios es tres personas en uno. Hablan de Yahvé, ¿verdad? Elohim, etcétera, Adonai. Pero Cristo vino a revelar que Dios es un solo Dios, pero formado por tres personas distintas
iguales en su naturaleza, en su divinidad, pero un solo Dios. Eso no lo tenía el Antiguo Testamento. Y la religión que él instituyó, porque él lo dijo sobre Pedro le dijo a Pedro, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Es la única verdadera religión correcta para llegar a la vida eterna, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta, ¿verdad? Entonces vamos un poquito a analizar esto de que todas las religiones nos conducen a Dios. Eso no quiere decir que solo los que estamos en la iglesia católica nos vamos a salvar. Es diferente eso. También hay salvación en otras religiones. Pero ¿cuál es la diferencia? No, perdón, me equivoqué. No en todas las religiones, sino en las personas que están en otras religiones. Por ejemplo, ¿cómo va Dios a condenar a todos nuestros aborígenes americanos que vivieron aquí en América antes de que vinieran los españoles y que no se les había anunciado el evangelio a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo va Dios a condenar a esas personas? ¿Verdad? Entonces la iglesia nos enseña que a esas personas Dios la va a juzgar por su conciencia. Es decir, si ellos se comportaron bien. Eso es aplicable también a toda Europa antes que el evangelio saliera de Oriente, a África y a todo el mundo, a Asia. Antes que llegara el evangelio y antes que Cristo viniera, Dios juzgó y ha juzgado a esas personas por su conciencia. Inclusive a los ateos, que sin culpa de ellos son ateos, sino que se criaron en un ateo. Por ejemplo, Islandia. En Islandia el ateísmo, ellos son 100.000 personas y el ateísmo reina allá. Y los que crecen en un estado ateo, donde no le enseñan, pues ellos se conducen por lo que le han enseñado. O sea, Dios va a juzgar a esas personas, en la persona de su Hijo, por su conciencia. Es decir, si ellos fueron buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, fueron honrados en su trabajo, hicieron el bien. Porque, por ejemplo, aunque la persona sea ateo o sea de otra religión no cristiana, él sabe que no debe engañar a su esposa y acostarse con otra mujer. Por eso cuando lo hacen escondidas, porque sabe que están haciendo mal. Él sabe que ese dinero no es de él, no debe tomarlo, cualquier cosa, ¿verdad? Un hijo sabe que ese es su papá y que le ha alimentado y tiene que obedecerlo en lo que es bueno, ¿verdad? Entonces Dios va a juzgar a esas personas como ellos se condujeron según lo que ellos tenían. Porque como dice el Señor, a quien más se le da, más se le va a pedir. A ellos no se le ha dado la revelación. Entonces Dios los va a juzgar conforme a su conciencia, ¿verdad? A nosotros los católicos cristianos, Dios nos va a juzgar por esas dos cosas, no solo por la conciencia, sino también por la revelación. Es decir, que a nosotros se nos ha dado más. Voy a decir algo que a lo mejor a alguien le va a incomodar. Puede que haya un musulmán o un aborigen antes que viniera el evangelio en América, o hasta un hinduista, ¿no? Que son los que están peor. Para mí, ahora explico por qué. Que se salve. Y puede algún católico que se condene. ¿Por qué? Porque Dios nos va a juzgar dependiendo cómo nosotros respondimos a lo que Él nos ha dicho, a través de la revelación en Cristo o a través de la conciencia. Mire, voy a decir algo que es bien duro, pero tanto San Agustín como Santa Teresa dijeron que el piso del infierno está construido de el kipá que usan los obispos en la cabeza, ese gorrito rojo. Es terrible eso, ¿verdad? Entonces, como le pasó a Israel, que como pensaban ellos que eran el pueblo elegido, eran los únicos y los mejores, ya se iban a salvar. Y Jesús le dice, ellos le dicen, somos hijos de Abraham. Y él le dice, no, si ustedes fueran hijos de Abraham, habían creído en mí. Dios puede sacar hijos de Abraham de las piedras, ¿no? Y le dijo, a ustedes se les va a quitar el reino y se les va a entregar a un pueblo más dispuesto. Entonces los cristianos católicos tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, ser fiel a nuestro Señor. Entonces, por ejemplo, volviendo a la expresión del Papa, ¿no? Todas las religiones conducen a Dios. No, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Se puede salvar un ateo? Sí, según su conciencia, cómo se condujo. Un musulmán, un budista se puede salvar.
si se comportaron bien con sus esposas, como he dicho, sus hijos, etcétera, en sus negocios, ¿verdad? Si se comportaron mal y fueron avaros, infieles, robaron, etcétera, maltrataron, pues no se van a salvar. Así de simple, a menos que se arrepientan. Pero es difícil porque si no creen en el Dios verdadero, bueno, es difícil. Entonces, a ver, vamos a explicar. Es diferente que ellos en sus religiones se pueden salvar. Dios ama a todos los hombres, pero no ama a todas las religiones, porque esas religiones no son falsas, pero son incorrectas. Él ama a la religión que a través de su Hijo Él instituyó para salvarnos, ¿verdad? Entonces, las personas en otras religiones, incluso en el ateísmo, antes de que viniera Cristo, o ahora mismo, que no es por su culpa, ¿verdad? Se pueden salvar. Lo que no es correcto es que decir que las religiones conducen a Dios todas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo alusión a lo que enseñan esas religiones. Por ejemplo, el hinduismo es la que está peor de todo. Ellos creen en millones de dioses, imagínense. Ellos piensan que hay millones de dioses, ¿verdad? Y ellos creen que no se resucita, sino se reencarna. Y se termina el ciclo de la reencarnación cuando ya alcanza la perfección, ¿no? Y dicen que nosotros somos Dios también, etcétera, ¿no? Bueno, y los musulmanes creen en que el mensajero, el Mesías, es Mahoma, y no es así, ¿verdad? Y tienen una serie de enseñanzas, igual los hinduistas practican el yoga, etcétera. Y esas son prácticas que son incorrectas, no digamos falsas, como dije, incorrectas, ¿verdad? La gente se inventó esas cosas pensando que eso podía ser. Entonces, esas religiones no tienen las enseñanzas que nos llevan a Dios, no. Yo no voy a reencarnar, yo no tengo que practicar el yoga, sino la oración, el rosario, ¿verdad? Yo no tengo que rezarle a Dios a través de Alá, por Alá nuestro Señor, sino por Jesucristo nuestro Señor. Entonces es diferente que Dios ame a todos los hombres y que ame las religiones. Es diferente que hombres de esas religiones se salven a que sea la religión lo que los salva. Eso es diferente, ¿verdad? Como les dije, Dios va a juzgar a cada uno por su conciencia. Pero todos los que se salven, sean ateos, sean musulmanes, hinduistas, budistas, lo que sea, se salvan por los únicos méritos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos mueren, porque fueron buenas personas, según su conciencia, van a pasar al tribunal de Jesucristo. Y ahí Cristo les va a decir, bueno, ustedes se comportaron según su conciencia correctamente, porque Dios le habló a ellos en su conciencia, ¿verdad? Y obedecieron de alguna forma, pero están imperfectos. Entonces no se condenan. Jesús le dice, ustedes no merecen el infierno, van al purgatorio. No puede ir al cielo de una vez ni un ateo, ni ninguna religión que se salve, ningún personaje en otra iglesia, porque no alcanzan la perfección cristiana. Eso solo se alcanza en la religión católica. Es diferente, porque es diferente salvarse, me salvo de la condenación, y otra cosa que yo me haya santificado. Solo la iglesia tiene el poder de santificar, es decir, en los sacramentos y en la enseñanza que tiene, el perdón de los pecados, la confesión, la Eucaristía, etc. Y tiene la enseñanza correcta para que yo me salve. Me enseña cómo tengo que practicar las virtudes, etc. Entonces ellos pasan allí y ellos ahí aceptan a Jesús. Y van al purgatorio y se purifican. Y cuando entran por la puerta, que Cristo dijo, yo soy la puerta, y entran al cielo. Eso es lo que enseña la iglesia, y eso es lo correcto que debemos nosotros creer, ¿verdad? Bueno, en el próximo enseñanza voy a hablar de la otra expresión que dijo el Papa, de que todos somos hijos de Dios. Esa fue la otra expresión incorrecta, pues, que dijo el Papa. Vuelvo y repito, incorrecta, ¿no? No falsa, porque no podemos juzgar la intención del Papa. Si la intención de él fue engañar, entonces ya sí no solamente es incorrecta, sino falsa. Pero eso solo Dios lo sabe, y él. Entonces será hasta la próxima, queridos hermanos. Esperemos que esta enseñanza les ayude. Que Dios les bendiga.